a causa así de amenaza de parto pretérmino que progresa y llega a un parto pretérmino. El otro 30% se debe a inducciones o interrupciones, llámese por preeclampsia, llámese por restricción, llámese ruptura prematura de membranas, ¿sí? Y bueno, quiero que quede bien diferenciado. Su compañero mencionaba a partir de las 22 semanas, depende de la literatura que ustedes vean. Hay literatura que dice que es a partir de las 20 y otras que dicen que a partir de las 22. Ambas son correctas y menores de 37 semanas es un parto pretérmino. Y igual el peso, pues ya decíamos ahí, igual o mayor de 500 gramos. Si es menos de eso, se considera pues un aborto, ¿sale? Y amenaza de parto pretérmino se define como contracciones uterinas de intensidad y frecuencia suficientes para producir lo que es borramiento y dilatación entre las 20 y menos de 37 semanas. Ahora, de acuerdo a la guía, cuando ustedes les digan, a ver, ¿cómo se define amenaza de parto pretérmino? Son estos 3 criterios, ¿sí? 1, que haya actividad uterina clínicamente documentada, es decir, una contracción en 10 minutos, 4 en 20 o 6 en 60. Así es como decimos, si tiene actividad uterina documentada. Si tiene una contracción en 20, pues eso no entra dentro de los criterios. Ahora, dilatación, menos de 2 centímetros, entra como amenaza de parto pretérmino y borramiento del 80%, igual, las semanas de gestación de las que hablábamos, ¿sale? Los factores de riesgo, pues ya los vimos. El número 1 y el de mayor trascendencia e importancia va a ser un parto pretérmino previo y esto nos aumenta hasta un riesgo relativo de 8, ¿sí? Está mucho más arriba que la raza, le sigue la infección bacteriana, los extremos de la vida, menos de 17, más de 35, etcétera, ¿no? Pero el número 1, paciente de alto riesgo, y es paciente con antecedente de parto pretérmino previo. Y bueno, esto ya lo vimos, esto también. Esto era de la fisiopatología que hablaba su compañero también. De un estado de quiescencia o de quietud uterina, un estado antiinflamatorio, lo que ocurre es, va hacia el extremo contrario, un estado proinflamatorio, a través de que las interleucinas 6, la 8, el factor de necrosis tumoral alfa aumentan, pues esto crea mayor contractibilidad uterina. Las conexinas, hay lo que es la conexina 43 que está en el músculo del útero, hay poca conexina 43 y va a aumentar, y entonces pues al haber aumento de esta conexina 43, aumenta una proteína que se llama MIR200. Esta proteína MIR200 hace que la actividad de la progesterona disminuya. La progesterona es la que se encarga de mantener quieto al útero. Entonces, si MIR200 hace que progesterona disminuya, pues entonces lo que hace es que la actividad uterina pues aumente, ¿sí? Y que aumente también las prostaglandinas y que se aumenten también los receptores de oxitocina, y pues todo esto provoca cambios. Y también se producen cambios a nivel de cervix, de haber conexiones, redes de colágeno, se cambia hacia lo que son una mayor cantidad de proteoglucanos y disminuye las redes de colágeno, y entonces esto hace que el cervix pues empiece a tener sus modificaciones. Y también a nivel de las membranas pues empieza a haber un despegamiento, y es donde podemos detectar lo que es la fibronectina, ¿sale? Entonces, ¿cómo hacemos tamizaje? Pues a través de fibronectina y de la longitud cervical. Ya hablábamos de la longitud cervical. Ya mencionaban, ¿no? La longitud cervical, dependiendo de dónde lo leamos, hay literaturas que dicen que se puede utilizar a partir de las 14, a las 16 o a las 18 semanas, o sea, para iniciar búsqueda intencionada de pacientes de riesgo. Si tienen una paciente con parto pretérmino previo, tengan en la mente que hay que realizarle en algún momento en el embarazo mediciones de longitud cervical, ¿sí? Y si es una paciente que no ha tenido parto pretérmino previo, también ya se empieza a recomendar
hacerlo de manera, o sea, pues sí, de tamizaje, ¿no? Ya no es por factor de riesgo, sino ya es una recomendación general que habría que hacerles una medición de longitud cervical entre las 18 y 24 semanas. Y dependiendo de la longitud del cervix, pues va a ser el riesgo de que se produzca un parto pretérmino. Y bueno, aquí está este cuadrito que viene en la parte inferior, pues habla de que lo compara a menos de 35 semanas. ¿Por qué menos de 35 semanas? Porque, bueno, se dice que después de las 34 semanas, pues ya tiene menos riesgos el prematuro, aunque sigue teniendo los riesgos de la prematurez. Y bueno, pasando a la fibronectina, pues es una glicoproteína que se va a encontrar uniendo lo que es la decidua materna con corion y amnios. Entonces, al despegarse esto, pues se produce la fibronectina y es cuando la podemos detectar. Normalmente la podemos encontrar hasta las 22 semanas. O sea, si ustedes hacen una prueba de fibronectina en una paciente de 20, 21, 22 semanas, van a encontrar una fibronectina presente y eso es normal, pero ya no se debe de encontrar después de las 24 semanas. Entonces, es por eso que la fibronectina, bueno, aquí está, fibronectina la vamos a realizar entre las 24 y 34 semanas, ¿sí? En pacientes con sintomatología de amenaza de parto pretérmino, que fue la definición que les puse al principio, o que tengan una dilatación cervical de menos de 3 centímetros, pero las membranas forzosamente tienen que estar íntegras, ¿sí? Si no hay estas condiciones, no debemos de realizar una fibronectina porque no es valorable, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos un cuadro de más o menos cómo nos manejamos. Nos llega nuestra paciente que nos dice que tiene actividad uterina, hacemos tacto, tiene dilatación, tiene menos de 3 centímetros, menos de 80% de borramiento. Entonces, ¿yo qué debo de hacer? Bueno, pues debería de hacer un ultrasonido endovaginal para medirle la longitud cervical. Si tenemos una longitud cervical de 20 a 30 milímetros, entonces yo pido una fibronectina. Si tengo una longitud cervical de menos de 20 milímetros, pues ya en realidad no necesita hacer fibronectina porque su riesgo está aumentado para tener un parto pretérmino. Y si tengo una longitud cervical de más de 30 milímetros, pues es de bajo riesgo para que tenga un parto pretérmino. Entonces no necesito usar una fibronectina. La situación es entre las pacientes que tienen 20 y 30. Entonces, si mi fibronectina es positiva, entonces debo de iniciar de inmediato un tratamiento de manejo de amenaza de parto pretérmino que va a ser con útero inhibidores y esquema de madurez pulmonar fetal. Entonces, y si la fibronectina es negativa, pues nada más la voy a dar observación, seguimiento, ¿no? Ahora, si no tiene estos primeros criterios más bien, si ya tiene actividad uterina demostrable, más de 3 centímetros de dilatación y más del 80% de borramiento, estoy hablando de que ya eso es un trabajo de parto establecido y que pues ya todo lo anterior que les acabo de mencionar, pues ya no va a servir para nada, ¿sí? Eso quiero que entiendan bien, la diferencia entre la amenaza de parto pretérmino y el trabajo de parto pretérmino establecido. Bueno, ¿cómo prevengo en pacientes de riesgo un parto pretérmino? A través del uso de la progesterona. ¿Sí? Lo que les decía, la progesterona hace que el útero esté quieto y su mecanismo de acción pues es que inhibe la expresión de los canales iónicos y los receptores de oxitocina e inhibe las prostaglandinas. Bueno, entonces aquí nos habla de la diferencia entre la progesterona caproato, 17-hidroxiprogesterona caproato inyectable y la progesterona micronizada. Ya esto pues ya es, imagínense, de cuando estaba yo en la residencia, ya ahorita la literatura dice que el caproato inyectable pues no se recomienda tanto, una por falta de seguimiento en los pacientes. Imagínense, cada semana estarse inyectando desde las 16 hasta las 36 semanas, una inyección semanal, pues está cañón. La paciente, pues son que casi 20 inyecciones, pues, o sea, no cualquiera las aguanta y lo suspenden. Entonces, ahorita ya la recomendación es la progesterona micronizada vía vaginal. Puede ser vía oral o vía vaginal, pero
la recomendación mayor, pues es la vía vaginal, que tiene una mejor absorción. Tratamiento de amenaza de parto pretérmino, de la amenaza, no ruptura de membranas, no otra cosa, amenaza de parto pretérmino, es decir, nuestra paciente que tiene contracciones, borramiento y dilatación. Entonces les decía, tocolíticos, esteroides, antibiótico y bueno, ahí pone el reposo, pero el reposo ya se ha comprobado que eso pues no sirve para nada. Hablábamos, bueno, su compañera habló de la orsiprenalina. Tenemos también la indometacina. Recordemos que menores de 32 semanas se puede utilizar indometacina, 100 miligramos. Lo que van a encontrar en los hospitales son supositorios rectales, 1 cada 12 horas por 3 o hasta 4 dosis. Se puede utilizar la indometacina vía rectal, ¿sí? Y el atosiban, que es lo que preguntaban, aquí está, se le da un bolo inicial de 6.7 miligramos, seguido de 300 microgramos por minuto por 3 horas y ya luego el mantenimiento es de 100 microgramos por minuto por 48 horas. Fíjense bien, 48 horas, no más, ¿sí? ¿Por qué? Porque decíamos, la función de los tocolíticos, su única función es detener las contracciones durante el tiempo en que yo estoy dando un esquema de madurez pulmonar. O sea, lo único que necesito es que complete mi esquema de madurez pulmonar fetal. Una vez que acabo el esquema de madurez pulmonar fetal, ya no hay ninguna indicación para seguirle dando tocolíticos. Se debe de quitar ya el tocolítico. La naturaleza del cuerpo es sabia y dice, si el cuerpo, a pesar del tocolítico que ya diste, ya completé mi esquema de madurez pulmonar fetal, sigue con la intención de tener un parto pretérmino, es porque algo hay, a lo mejor hay una corioamnionitis y yo no la estoy viendo, no está dando datos clínicos, pero se está ahí cultivando de alguna manera. Entonces, no hay necesidad de dar tocolíticos más allá de 48 horas, que ya acabé mi esquema de madurez pulmonar fetal. Otro de los tocolíticos, pues es lo que platicábamos, nifedipino, fácil de encontrar, fácil de utilizar, 20 miligramos de dosis inicial, y me espero 15 a 20 minutos. Si mi paciente ya no tiene contracciones, pues entonces ya la voy a dejar con mantenimiento. Si veo que con 20 miligramos mi paciente sigue con sintomatología de contracciones uterinas, o sea, la estoy panseando, la estoy tocando y sigue con actividad, le puedo dar otra dosis de 10 o de 20 miligramos. No pasar de los 60 miligramos, ¿sale? Y pues ese es yo, si me preguntan, más que usar la orsiprenalina, que también es un muy buen medicamento, la indometacina también nos da buenos resultados en menos de 32 semanas, pero ya si tienen más de 32 semanas, yo utilizo el nifedipino. Les digo, es fácil de usar, fácil de encontrar. Cualquier farmacia podemos sacar un nifedipino y el atosiban es mucho más caro. Entonces, claro que si ustedes están en el Ángeles, en el ABC, y ahí les dan atosiban, pues pueden utilizarlo y se van a ver acá muy fresones, ¿no? Pero pues también hay que pensar en la economía, pues, del paciente. Y bueno, los antibióticos, ya lo habían mencionado, no prolongan la gestación y lo damos para profilaxis del estreptococo beta hemolítico del grupo B. Y bueno, pues si tenemos, idealmente tendríamos o podríamos hacer una amniocentesis. La amniocentesis igual no es algo que se haga de rutina. Imagínense cuántas APPs tenemos así en el hospital, imagínense que hiciéramos amniocentesis en todas ellas, pues obviamente que esto no es posible, ¿no? Pero si la tuviéramos y nos da un resultado positivo, pues hay un esquema que no es necesario que lo conozcan. El esquema para el estreptococo beta hemolítico, sí es importante que lo conozcan, penicilina, 5 millones intravenosos y después 2.5 cada 4 horas. Y luego, o puede ser la ampicilina, 2 gramos IV y luego 1 cada 4 horas. Y bueno, el esquema de madurez pulmonar, 24 a 34 semanas, ya lo hemos platicado anteriormente, puede ser la dexa o la betametasona. Los beneficios, pues ya disminuye la hemorragia intraventricular, la enterocolitis, la mortalidad, las infecciones y el distrés respiratorio, ¿no? Son iguales dexa y betametasona, es lo mismo. ¿Qué podemos ver cuando aplicamos esteroides? Pues básicamente que disminuye un poquito la variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal y que la mamá nos va a referir
que a lo mejor siente que se mueve un poquito menos su bebé. Esto es normal por los esquemas de madurez pulmonar fetal. Ahora, podemos encontrar en la mamá que le suba un poquito la glucosa, un poquito. O sea, si ustedes encuentran una glucosa de 200, no se lo vamos a achacar al esteroide. El esteroide nos va a subir 30 hasta 50 miligramos por decilitro, no más, ¿sí? Entonces, eso es algo que tienen que tomar en cuenta. Aguas con las pacientes diabéticas. Sí se les puede aplicar su esquema de madurez pulmonar fetal, se les debe de aplicar, pero tener en cuenta que pues nos va a elevar transitoriamente la glucemia. Entonces, si estamos aplicando insulinas y ese tipo de cosas, pues tenemos que ver si estamos dando seguimiento y checando dextroxis pre y postpandreal, podemos notar que de pronto en alguna dextroxis pues no va a tener las metas que estaba teniendo anteriormente. Tenemos que saber que es por los esteroides. Y pues puede haber un poquito de aumento de los leucos o de linfopenia. Y pues el segundo esquema sí está recomendado de esquema de madurez pulmonar fetal, como les decía. Su compañera, un solo esquema, o sea, solo una inyección de betametasona de 12 miligramos si ya pasaron 14 días de la aplicación del previo y tenemos un riesgo inminente de un parto prematuro. Y si estamos desde de las 34 a las 36 semanas. Estas son las únicas indicaciones en las que vamos a dar el segundo esquema. Si tenemos menos de 14 días, no lo damos, no es necesario, no le va a ayudar en nada, ¿sale? Y neuroprotección para el feto. Fetos menores de 32 semanas, recuerden, hay que usar el sulfato de magnesio para disminuir riesgos de daño cerebral. Repito, menos de 32 semanas, ¿sale? Más de 32 semanas no es necesario utilizar el esquema de sulfato de magnesio. Y ¿cuándo no voy a utilizar el sulfato de magnesio? Pues cuando tiene ya más de 8 centímetros de dilatación, cuando hay anomalías fetales mayores y cuando la mamá pues tiene alguna contraindicación para el uso del sulfato de magnesio. Ya las habíamos platicado también, como cuáles: miastenia gravis, cardiopatía grave, insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal o malformaciones fetales. ¿Qué es lo que debemos vigilar del sulfato de magnesio? Es lo mismo que cuando lo utilizamos para preeclampsia y el esquema es igualito como lo utilizamos en la preeclampsia, nada más que aquí le cambiamos el nombre, ¿sí? Para cuando lo llamamos para uso en preeclampsia, le llamamos Suspan, el esquema de 4 gramos y luego 1 gramo por hora de mantenimiento durante 24 horas. Aquí le llamamos Krauter, pero es lo mismo, son 4 gramos de impregnación y mantenimiento 1 gramo por hora. Y así como hay Suspan modificado y otros, aquí también hay Krauter, hay otro que se llama Marriott, otro que se llama Rus, pero lo que me interesa que sepan es que son 4 gramos de impregnación y 1 gramo por hora. Es igual en preeclampsia y en neuroprotección fetal, ¿sale? Y vigilamos lo mismo, vigilamos la uresis, la frecuencia respiratoria y el reflejo patelar, ¿sale? Eso es lo que quiero que sepan. Manejo que es antibiótico, sus esquemas de madurez pulmonar fetal y pues básicamente sus tocolíticos. Y que conozcan el tamizaje que es longitud cervical y fibronectina fetal. Y cuándo vamos a utilizar la fibronectina fetal y pues que sepan la medición de la longitud cervical, ¿sale? ¿Alguna duda de todo esto que acabamos de mencionar, sus compañeros y yo? No, doctora, muchas gracias. Bueno, está un poco vieja esa exposición porque pues ya imagínense, ya tiene su rato que la hice, pero pues básicamente con lo que hemos leído y revisado pues es muy, muy, muy similar.
y pues el tratamiento y eso, pues realmente no ha cambiado.